El mito de los gigantes está en todas las culturas antiguas. Vamos a repasar aquí algunas de estas historias. Dicen los Vedas, los textos más antiguos de la India, que todas las castas salieron del cuerpo de Purusha, un gigante cósmico. De su boca emergieron los brahmanes, de sus brazos los guerreros, los campesinos de sus muslos y los siervos de sus pies. En el Ramayana, Lakshmana dijo a su hermano Rama: en aquel momento apareció ante su ojo un torso enorme, del color de las nubes sombría, horroroso, disforme, sin cuello, sin cabeza, cubierto de pelos punzantes, hirsutos y con una boca que tenía unos dientes largos hasta el vientre. Por su colosal altura, el tronco igualaba a una gran montaña y producía un ruido igual al del trueno. No tenía más que un ojo, largo, vasto, inmenso, en medio del pecho, y cuya vista alcanzaba distancia infinita. Lo destruía todo con su fuerza desmedida, devoraba los osos más feroces y los elefantes más enormes, y con sus dos horribles brazos, largos como un yodhana, estrechaba entre sus manos cuadrúpedos y volátiles. En otros libros indios se menciona a los Raksasas como genios maléficos, gigantes enemigos de los dioses, como Ravana en el Ramayana. Otros son especies de ogros o vampiros, ávidos de sangre y de carne humana que frecuentan los bosques y los cementerios, como Idimha en el Mahabharata. Estos gigantes de un solo ojo se encuentran en la cultura griega. En Grecia, el geógrafo y viajero Pausanias afirmaba que, al acoplarse la tierra con el cielo, dio origen al océano, del cual surgieron los titanes, que quiere decir gigantes, de los cuales Cronos es el del tiempo. Estos titanes se enfrentaron a otros gigantes de un solo ojo, los cíclopes, que coinciden con la descripción india. En otras leyendas, estos titanes griegos fueron acomodando cerros para subir al cielo. Esta historia se asemeja a la de la Torre de Babel bíblica. Los titanes se originan, según los mitos, de la sangre caída en la tierra al mutilar Saturno a su padre Urano. Estos gigantes tenían forma de serpiente, un tamaño colosal y una fuerza monstruosa. Tras la guerra contra los dioses, la mayoría de los gigantes murieron. Los sobrevivientes fueron encerrados en los infiernos. La sangre que derramaron durante la guerra engendró a una raza de hombres perversos que Júpiter, Deus Pater, Zeus, anegó en el diluvio del Decaulión. Esta historia coincide también con la historia de Noé y el diluvio universal que viene en el Antiguo Testamento. En Sumeria se descubrió una torre que se cree que era la Torre de Babel, la cual debió ser destruida en época de Hammurabi, 2000 años antes de Cristo. El rey sumerio Nabopolassar dejó estas palabras: en aquella época me ordenó Marduk echar los cimientos de otra Torre de Babel, análoga a la que en época anterior a la mía fuera destruida, asentándolos en el mismo seno de los infiernos, mientras que su cima debía alcanzar el cielo. Y Nabucodonosor, su hijo, continuaba: me dispuse a colocar la cima de Etemenanki para que desafiase al cielo. El historiador griego Heródoto indica que en su visita a Sumeria vio 8 torres colocadas una encima de la otra, cada vez más estrechas, hasta que en la más alta se hallaba el templo. La torre estaba situada en la llanura denominada Sachin, que significa sartén. Era un sigurat, torre o pirámide escalonada sumerio-babilónica llamada Etemenanki, que significa la piedra fundamental del cielo y la tierra. La Torre de Babel estaba rodeada por una muralla junto a la que había una gran cantidad de edificios relacionados con el culto. Dentro se hallaba el templo de Marduk, cubierto de oro y adornado de azulejos que deslumbraban a gran distancia. Sobre la Torre de Babel el Génesis 11 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová
para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres, y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Sobre los gigantes, la Biblia dice en el Génesis 6, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Uno de estos gigantes era Goliat, quien fue derrotado por David. En una tablilla sumeria que se encuentra en Cáceres, Extremadura, podemos ver claramente imágenes que son de gigantes. Estos sellos de colecciones sumerias, hallados en diferentes lugares de Irak, datan del 3000 al 2400 antes de Jesucristo. Los mitos sobre gigantes también se pueden encontrar en Europa occidental. Así, una leyenda celta afirma que el dios Lugh apareció en el campo de batalla durante un combate y retó en duelo a Valor, jefe del ejército enemigo, dirigiéndole estas palabras: «Levanta mi párpado para que pueda ver al fanfarrón que me molesta». Como respuesta, Lugh, armado con su honda, igual que David, le lanzó una piedra con tal violencia que atravesó la cabeza de Valor, que era un gigante de enormes dimensiones. Esta historia pareciera también recordarnos la historia bíblica de David y Goliat. Los celtas se extendieron por toda Europa y llegaron a poblar zonas incluso del sur de España. Existen un grupo de dólmenes en las provincias de Cádiz y Málaga, cuya construcción es atribuida por algunos mitos a estos gigantes. Uno de estos ejemplos es la tumba del gigante de El Gastor, un dolmen de corredor formado por lozas de más de 3 metros de altura, un pasillo de 12 metros de longitud y una cámara de casi 4 metros. En la misma provincia, en el término municipal de Villamartín, se encuentra otro dolmen, el de Alberite. Justo enfrente del sitio existe una zona llamada Los Lugos, nombre en homenaje al dios Lugh, quien venció al gigante Valor en la historia celta que mencionamos antes. Por otro lado, el dios nórdico Odín, padre de los dioses, cavó una montaña, se convirtió en serpiente y después en águila para arrebatar el hidromiel a los gigantes. Al llegar al lugar donde se guardaba el néctar, sedujo a la hija de un gigante que era la guardiana de la bebida sagrada. Encontramos también muchos mitos sobre gigantes en América. En Perú encontramos a Viracocha, dios supremo que surgió de las aguas, creó el cielo, la tierra, los hombres, los animales y la primera generación de gigantes que vivieron en la oscuridad. Después los destruyó y los creó de nuevo a partir de la piedra, dispersándolos en las 4 direcciones del cosmos. En México, en el sitio arqueológico de Oxquintoc, en Yucatán, se encuentra uno de los laberintos mejor conservados del mundo. En 1842, el escritor John Lloyd Stephens y el dibujante Frederick Catherwood visitaron este laberinto, y Stephens aseguró que le había impresionado más que el de Creta o que los túneles de las pirámides de Egipto. Víctor Chin Vergara, guía de Oxquintoc, quien participó en las excavaciones entre 1987 y 1991, me contó que la ciudad fue creada por 3 razas, gigantes, enanos y medianos, los cuales eran sabios sacerdotes, hechiceros y magos. Llegaron tras un viaje de 5 años por el agua y por debajo de la tierra. Se dice que el laberinto, el Satun Sat, fue construido sobre un túnel secreto por el cual llegaron estas 3 razas. Otro mito maya cuenta que la pirámide del adivino de Uxmal fue fundada por un enano y que existe un túnel que llega a Kabah. Cuando se traza una línea recta entre Uxmal y Kabah, se observa que la ciudad de Oxquintoc está justo en medio. El libro de profecías mayas Chilam Balam de Chumayel dice sobre Uxmal: se marcaron con sangre las paredes de Uxmal, entonces fue robado el dragón de Chak-Chip-Chak, y el dragón de Sak-Chip-Chak fue robado, y el dragón de Ex-Yuan-Chak fue arrebatado también. No eran dioses, eran gigantes. Espero que disculpéis mi maya, no es muy bueno. Dragón se traduce como Canel, representado por una serpiente alada con plumaje de quetzal, en la que se encarnaba Kukulcán.
El Chilambalán continúa. Entró entonces Chac, el gigante, por la grieta de la piedra. Gigantes fueron entonces todos, en un solo pueblo, los de todas las tierras, y el primer rey fue Dios. Las cabezas gigantes de los olmecas, pueblo que fundó la cultura madre mesoamericana y de la cual provienen los mayas, parecieran corroborar estas leyendas de personajes gigantes. En los mitos nahuas del Valle de México se describen a estos gigantes con piernas deformes y se dice que vivieron en eras o soles anteriores a la del hombre. Se pensaba que estos gigantes todavía vivían dentro de la roca y podían resultar peligrosos cuando salían de su refugio. Una profecía anunciaba que descenderían del cielo al final de la era para destruir a la humanidad. En la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún encontramos en referencia a Teotihuacán este texto. Idos los sabios, los que en Tamoanchán quedaban, viéronse obligados a hacer frente a la ruptura de la tradición cultural, producida por aquel suceso, y 4 ancianos que habían permanecido, entre ellos Ochomoco y Zipactonal, emprendieron el arreglo del calendario. Estando en Tamoanchán, iban de allí a orar en Teotihuacán, que, según esto, no estaba muy lejos. Se afirma que allí se enterraba a los señores y se mencionan las pirámides como obra de los gigantes. 2 pruebas irrefutables de la existencia de estos gigantes que, según estos mitos, habrían construido las pirámides están en 2 códices mesoamericanos, el florentino y el vaticano. En el primero, como vemos, hay 2 personas, una de las cuales es de un tamaño muy superior. En el segundo, el códice vaticano, se ve un grupo de personas arrastrando con unas cuerdas a un gigante herido con las vísceras fuera. Al sur de México, en el Cerro Verde, en la Mixteca Alta de Oaxaca, se encuentra una huella de gran tamaño que el mito atribuye al pie de un gigante. Se piensa que estos seres vivieron en la tierra antes que los seres humanos. Tras estos gigantes vinieron los mixtecos y después los actuales nativos. En el atrio del templo de la Virgen de la Soledad de la ciudad de Oaxaca existe una piedra que cubre la entrada de una gruta sobre la cual se afirma que tiene comunicación con el mar. Los abuelos dicen que esta piedra fue traída de lo más alto de la montaña por unos hombres gigantes, quienes taparon la entrada de la gruta hace varios miles de años. También existe el mito de que en la costa oaxaqueña hay un brazo de mar y que la ciudad puede inundarse o desaparecer si se mueve o si se quita esta roca. Esta historia se ha contado de generación en generación. En la Mixteca de la costa oaxaqueña existe otro mito de que un gigante, acompañado de animales de gran tamaño, llegó desde Tututepec para fundar la población de San Juan Colorado. Las huellas del gigante y de este ganado quedaron registradas en una piedra volcánica. Según los pobladores, en los años 60 unos holandeses, japoneses y estadounidenses llegaron al pueblo y la piedra donde estaba la huella del gigante desapareció. Sin embargo, pudimos fotografiar las huellas de los animales que aún se conservan. El cronista de la expedición de Fernando de Magallanes, que dio la vuelta al mundo, habla de un encuentro con gigantes en la Patagonia y se afirma que estos gigantes fueron capturados por submarineros y llevados con la tripulación con idea de enseñárselo a los reyes, pero los gigantes murieron en el camino. A pesar de que miles de crónicas desde la antigüedad hasta hoy hablan de estos gigantes, sus huellas prácticamente han desaparecido de los museos. Y si tenemos en cuenta que haya tantas pruebas documentales de la existencia de los gigantes, nos podríamos preguntar, ¿por qué desaparecen los rastros de tantos hallazgos de gigantes? ¿Por qué no hay restos de estos gigantes exhibidos en museos o instituciones públicas? ¿A quién le interesa ocultar estos gigantes? Si te gustó, dale me gusta, comparte y suscríbete. Muchas gracias.